se le dio heparina, tuvo que suspender la anticoagulación por su hemorragia. De hecho, tenía lupus anticoagulante positivo. Vemos aquí que sale como una glicoproteína. Y de hecho, tuvo infarto suprarrenal que se reporta en APLS. Y de hecho, todavía hay inquietudes de que esta mujer vaya a desarrollar APLS catastrófico. Y entonces le dieron corticosteroides como última instancia. Ya colocado el filtro, se le volvió a colocar en seguimiento para warfarina y le va muy bien. No hay manera de que esta paciente, en mi opinión, si alguien hubiera pensado con cuidado sobre esta mujer desde el principio, se le debiera haber empezado con un anticoagulante oral directo, porque una PTT tan alta habría que ver si tiene un inhibidor de lupus o algo más antes de saltar y darle el anticoagulante. Otra persona, paciente masculino de 68 años con embolia pulmonar bilateral, PT y PTT normales, se le inició con rivaroxaban, dosis estándar, llega a mi clínica para evaluación y aquí toda la pregunta de que si hay que tamizarlo para trombohemofilia si no tiene historia familiar. A veces, y quizá de manera un poco renuente, pero sí les hago tamizaje para APLS, no les hago la prueba de lupus anticoagulante porque me dan falsos positivos. Y por supuesto que surgen niveles muy elevados de cardiolipina, IgM y la beta proteína, glicoproteína beta M. Le va muy bien con rivaroxaban sin recurrencia. Necesita anticoagulación de largo plazo, en mi opinión, con base en las evaluaciones de riesgo-beneficio. Habría que decir que ya no se le dé más rivaroxaban y que se le dé warfarina. Nunca ha tomado warfarina antes. Uno le explica todo sobre la warfarina y no está muy contento, que digamos. Entonces yo creo que es razonable, después de una discusión informada, interrumpir el rivaroxaban. Después de hablar de las incertidumbres de la warfarina. En comparación, bueno, por último vamos a pasar al cáncer. El cáncer es muy común. Como 20% de todos los pacientes con TB y cáncer tienen un mayor riesgo de TB, recurrencia o antagonistas que podrían ocurrir con un INR terapéutico. Entonces, las guías de la ACCP recomiendan heparina de bajo peso molecular, sugerida por encima de la warfarina o de los ACODs. Así que aquí vemos que se recomienda que se aumente la dosis quizá a 2 miligramos por kilogramo de heparina 2 veces al día. Pero hay ciertos estudios observacionales en diferentes centros que incluyen apixaban y rivaroxaban que nos muestran resultados para estudios de cohortes, no estudios aleatorizados, con respecto a la eficacia y seguridad. Así que esto tan solo nos resume un poco sobre la heparina de bajo peso molecular y sobre el hecho de que los problemas ocurren con la warfarina en estudios de coagulación pivote con rangos de 40 a 50%. Resulta difícil utilizar bien la warfarina en pacientes con cáncer que están siendo tratados activamente. Simplemente es muy, muy difícil de lograr. Entonces se puede decir que muchos de los problemas, de hecho, podrían atribuirse a la severidad de la eficacia y la warfarina es muy difícil de manejar y no se puede manejar bien en la población oncológica. Pero ¿cuáles son las preocupaciones sobre los ACODs en cáncer? Bueno, ya vieron el metaanálisis del primer orador que sugiere que en esos pacientes, pues el problema es básicamente todos los estudios con los anticoagulantes orales directos relacionados con heparina de bajo peso molecular y cáncer. Los pacientes con cáncer realmente activo no era tan grande, pero tampoco era tan pequeño. Entonces, esto es tan solo un subconjunto de los estudios de Einstein con rivaroxaban, en donde podemos observar la TB recurrente en pacientes sin cáncer, como se les caracterizó, y después con cáncer refractario. Bueno, claro que estos criterios no eran tan estrictos, pero vemos aquí el 5% en el brazo de rebote y vemos que no hay una diferencia estadística significativa. De hecho, parece que resultaron mejor con rivaroxaban, pero de hecho las poblaciones de pacientes, a diferencia del estudio CLOT,
La tasa de recurrencia en el estudio CLOT no fue tampoco de 7%, sino fue más bien como de 12 a 16% a las 6 meses. Y la otra cuestión con respecto a la mortalidad del estudio CLOT es que 6 meses relacionados a mortalidad de cáncer es de 4% versus en lugar de oír un porcentaje diferente y mayor. Entonces no es la misma población y es por eso que necesitamos estudios aleatorizados. Y vamos a ver datos, no dentro de mucho, de estudios aleatorizados de heparina versus los ACODs. Uno de ellos, creo yo, que debiera reportarse en el próximo año, el estudio Hokusai para TEV. Y bueno, se les incluirán en los estudios CAT y se verá cómo el edoxaban resulta contra la heparina de bajo peso molecular. Ahora, otra pregunta que surge en términos del cáncer es que ¿qué vamos a hacer después de los primeros 3 a 6 meses de terapia de un coágulo agudo? Bueno, después de 3 a 6 meses los datos son limitados por tipo de anticoagulante y así como de la duración de la terapia, pero el consenso general es continuar con la anticoagulación en el ámbito de cáncer activo persistente y tratamiento, que puede ser por años en algunos pacientes. Pero después tenemos que individualizar a los pacientes con base en el evento trombótico inicial, su severidad, los factores de riesgo en curso o iniciales. Acuérdense que hay otras cosas que pasan también, como una quimioterapia activa, una cirugía reciente, una hospitalización que pueda elevar o hacernos pensar en las consideraciones de la calidad de vida. Y por último, vamos a pasar a la cuestión de la dosificación para la prevención de largo plazo de TEV en pacientes de alto riesgo. Las guías de la ACCP sugieren que la gente con la primera tromboembolia venosa tenga un riesgo moderado de sangrado y debemos que sugerir terapia anticoagulante por 3 meses. Esto quiere decir que hay que sugerir una terapia de largo plazo para todos los pacientes que han tenido una TEV o una EP no provocada, y hay que considerar tromboembolia. El grado 2B, de hecho, no es una recomendación muy sólida, y esta es la recomendación que se da, y sigue siendo controvertido, particularmente en la era de la warfarina, cuando la warfarina lleva un riesgo de mayor hemorragia mayor, incluso en 1 o 2 o mayor por ciento de los pacientes que tienen factores de riesgo. Entonces, yo siempre me pregunto sobre esta pregunta, sobre esta duda. En la era de los ACODs, ¿en realidad acaso va a cambiar el índice de riesgo-beneficio con ellos? Porque si vemos algunos de los estudios para prevención secundaria de largo plazo que les presentaré en un momento, las tasas de sangrado mayor bajan como a 5.5%, y incluso en el estudio Einstein se sugiere que 10 miligramos o 20 miligramos de rivaroxaban no hacen diferencia que una aspirina. Entonces creo que el problema es que es difícil decir que si esas dosis de rivaroxaban son tan seguras como la aspirina, pero creo yo que aquí el sube y baja podría inclinarse en términos del mayor beneficio clínico. Creo que estamos empezando a ver que es una decisión quizá más fácil de comprometer a la gente a una terapia de largo plazo, sobre todo si ya es gente mayor. Para los jóvenes que empiezan a pensar en toda su vida dependiendo de un fármaco y demás, pues bueno, yo tiendo a darles más margen en términos de la posibilidad de destetarlo, pero esto proviene del estudio de extensión del lado izquierdo con la aleatorización después de 6 meses de tratamiento, y lo dejan también a discreción del médico, placebo versus 2.5 miligramos o 5 miligramos de apixaban, con una reducción del riesgo de 80% y que baja a 1.7%. O sea, es muy eficaz para evitar las recidivas si se toma el fármaco. 2,5 parecería seguro y efectivo, tan efectivo como el 5. De tal manera que la etiqueta en Estados Unidos empezó a hablar de 2.5. Este es el estudio de extensión Einstein con 20 miligramos versus placebo, 7.1 o 1.3. Pero aquí acabamos de ver la elección de Einstein. No tengo la diapositiva para decirles que 10 miligramos eran igualmente eficaces que 20, y de hecho no hay diferencia en la tasa de sangrado en comparación con placebo, que viene siendo lo mismo.
el estudio de extensión Amplify nos lo mostró. Pero vean las cifras. Cuando estos estudios están con un poder muy bajo, tienen muy poca potencia para sangrados. ¿Ustedes creen que esto sirve para anticoagulantes? Yo no lo creo. Yo creo que esto solamente es cuestión de tratar con poblaciones de bajo riesgo de sangrado. Así que realmente no podemos clasificar las diferencias en las señales de sangrado. Y sin embargo, les diré que para pacientes de más alto riesgo, si yo fuera a utilizar un ACOD para un paciente trombofílico, yo me quedaría con la dosis más alta. Les daría yo 5 miligramos de apixaban 2 veces al día y no conservaría yo estos niveles en la población más especializada, por ejemplo, con problemas de edad y demás, pero yo diría que no tampoco llegaría a estas dosis más bajas si tuviera yo el valor de proceder al anticoagulante oral directo. Y bueno, creo que me voy a detener aquí. Les agradezco su atención y espero que tengamos unos minutos para comentarios y preguntas. Pues bien, agradecemos a nuestros ponentes. Lamentablemente, bueno, pues con base al tiempo que nos hemos extendido y que hemos preferido hacer la presentación, pues tenemos que pasar ya a la presentación de póster, no sin antes agradecerles a todos su presencia. El doctor Kenneth Bauer, la verdad creo que nos dio un panorama de la vida real, de la experiencia, y estoy seguro que si alguien quiere acercarse a preguntar, él está en la total disposición de poder contestar sus preguntas. Muchas gracias.